¿Qué tal amigos de CIP TV? Bienvenidos nuevamente y es un gusto reencontrarnos precisamente en este momento en que estamos iniciando un nuevo año. Estamos aquí en el espacio del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima, y nos encontramos con el decano del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Bienvenido, ingeniero. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, lo hemos convocado porque, como ustedes saben, la actividad del país es intensa y los temas de agenda nacional también lo son, más aún cuando tenemos próximas las elecciones para un nuevo Congreso. Y nos preguntamos qué rol cumplen los profesionales en lo que son las políticas públicas. Queremos ese aporte y tenemos el gusto de estar con el ingeniero Carlos Herrera para poder desarrollarlo un poco, ingeniero. Sí, a ver, tendría que partir por explicarle cómo estamos estructurados, ¿no? Hay más de 30 colegios profesionales y hay constituido una institución que se llama el Consejo Nacional de Colegios Profesionales, el CDCP, el que agrupa a todos los colegios profesionales. Esta agrupación viene de antes del año 2006, pero el año 2006, en diciembre, fue creada por ley, fue, mejor dicho, reconocida por una ley y la reconoció como representante de las profesiones y le dio algunos encargos, que son en adición a los encargos que tienen de por sí los colegios profesionales. Como recuerda, los colegios profesionales están considerados por la Constitución Política del Perú, no solamente la del 93, sino también su antecesora, la del 80. Entonces, la ley que creó al CDCP en el año 2006, entre los varios encargos que le dio, uno de los encargos era contribuir a la nación, digamos, asesorando a los órganos de gobierno y emitiendo opinión sobre los temas profesionales de su competencia. Si nosotros sumamos las distintas disciplinas que representan los colegios profesionales, entonces vemos que la gran mayoría de los temas principales del Perú cae bajo una o varias profesiones. Por ejemplo, el tema de la salud. Entonces, el tema de la salud tiene principalmente con el Colegio Médico del Perú, pero no solamente existe el Colegio Médico del Perú, sino existen varias otras instituciones: el Colegio de Odontólogos, el Colegio de Enfermeros, el Colegio de Obstetras, el Colegio de Tecnólogos Médicos. Incluso en algunas ramas de ingeniería están consideradas dentro del tema de la salud, en lo que tiene que ver con los hospitales, con el mantenimiento, con la conservación del equipo médico. Y así como el tema de la salud hay distintas, la infraestructura que caería en caso del Colegio de Ingenieros del Perú, el tema de la educación, que es un tema fundamental, y varios temas más. Temas transversales, pues, claro. Definitivamente. En el Perú, digamos, desde muchos años atrás, la clase empresarial, los grupos empresariales decidieron, creo que con buen criterio, la necesidad de todos los años emitir un mensaje al Perú de acuerdo a cómo veían ellos las circunstancias desde su óptica, desde la óptica empresarial, y aconsejar rumbos que debería seguir el Perú al respecto. Entonces, es el Congreso Anual de Ejecutivos, el CAE, que se realiza todos los años. En el colegio en el CDCP, el Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales, en el año 2008-2009, que era presidido por el Colegio de Ingenieros en aquella ocasión, se decidió que también los profesionales, en virtud de lo que determinaba, es un inciso dentro del artículo 3 del inciso C, si no me equivoco, de la ley de creación del CDCP, que debieran también emitir un mensaje sobre su óptica, cómo veían al país y cómo veían los temas principales y qué propuestas se hacían. Entonces eso se llamó Congreso Nacional de Profesionales, CONAPROF.
Y han habido hasta este momento 2 eventos de CONAPROF. Y este año va a ser el tercer evento de CONAPROF, que va a ser entre el día 16 y el 17 de este mes. Aquí precisamente en el centro de convenciones. Sí, aprovechando el centro de convenciones Antonio Blanco del CD Lima. Entonces, creo que es una buena ocasión también para poder utilizar unas instalaciones tan buenas y, claro, muy agradables, tan modernas, bien, ¿no? Y tan agradables. ¿Y qué expectativas tienen ustedes de aportar en las políticas públicas? ¿Cuál debería ser la viabilidad o los canales que se deberían abrir para una mayor participación? Sí, le explico. Previo a esto hubo varias reuniones de una suerte de diagnóstico. Entonces el diagnóstico que sirvió de base para establecer este programa lo hicimos a 3 niveles, ¿ya? La persona, o sea, cómo es el individuo. Luego la sociedad es el conjunto de individuos. Entonces el individuo tiene una conducta, tiene una formación, pero no es lo mismo como individuo que ya como conjunto. Como conjunto hay algunas cosas que se transforman y digamos hay un retrato es el del individuo, otro retrato es el de la sociedad. Y el tercer elemento que vimos, territorio. Entonces, ¿cómo miramos al Perú de la hora actual bajo esos 3 puntos? Como individuo, lo que sentimos es que hay una pérdida de valores. O sea, la evolución que hemos visto, sí, la opinión de las personas, y en esto hemos sido 6, 7 decanos que constituíamos la comisión que ha organizado todo esto. La opinión de nosotros, lo que percibimos, es una pérdida de valores. A nivel de sociedad, que somos una sociedad fracturada, es un país que no es una nación consolidada, sino que son varias, muchísimas naciones. Precisamente, ¿No? No recuerdo el número exactamente, sí, pero era algo así como que teníamos 45 lenguas y 55 naciones, ¿no? Que ese es el Perú cuando uno va viendo todo lo que constituye. Por eso es un país tan difícil de integrar. Y en cuanto al territorio, es un territorio vulnerable. Entonces somos susceptibles de sufrir inundaciones, deslizamientos de tierra, terremotos, ¿no? Incluso tsunamis, zona volcánica, etc. Entonces la tarea es enfocada en ese gran orden, pero los temas a discutir son... Coméntenos un poco cómo... Queremos conversar respecto al sistema educativo. Entonces en el sistema educativo habrían 2 temas, ¿no? Un tema que pocas veces se trata, yo no lo he escuchado corrientemente, es el tema de cómo se ve la educación primaria y secundaria desde adentro, ¿no? Es un tema que va a ser tratado por el Colegio de Profesores. Y lo siguiente es un tema de los cambios últimos que son muy importantes, los que han pasado en el sector universitario. En general, nosotros en el Perú hemos visto, y le recuerdo el caso de una persona que había sido elegida Contralora de la República varios años atrás, defendida en el Congreso por la presidenta del Congreso de aquel entonces, y resultó que la señora tenía un título falsificado. ¿Recuerda el caso? Sí, claro, sí. ¿No? Entonces, el más peligroso que esos títulos falsificados son los títulos que son casi falsificados y que valen como reales, porque en muchos casos la educación superior se constituyó en un negocio, ¿no? Y el resultado de ese negocio es profesionales sin la suficiente calificación, pero que los colegios profesionales están obligados a admitirlos porque vienen premunidos de un título a nombre de la nación y no hay forma de hacerlo. Entonces el tema de SUNEDU, el tema de la calidad de la educación
superior es un tema importante. Son los dos temas que se está verían cambiando un poco el panorama en ese tema, ¿no? Ajá. El segundo tema era la salud pública, el tema de la salud pública. También es una visión desde dentro de los médicos que ejercen, los problemas que tienen. No hace mucho conversábamos con la decana del colegio médico y nos contaba, por ejemplo, que los casos de los hospitales. Fue a Tumbes, nos mostró la foto del hospital, se ve excelente, pero los muros se han agrietado. Ella me dijo que por uno de los muros podía meter su cabeza, se han hundido y total, se ha hecho una inversión bien importante. En equipos seguro, y con equipos bien importantes. ¿Y qué sucede? Que la infraestructura física no se puede utilizar por lo que haya ocurrido en la construcción, pero es inutilizable. Entonces, en lugar de eso, se tiene que atender a las personas, me contaba, en containers. Y el Consejo de Decanos le pidió una cita al presidente, entonces fuimos a la cita para tocar temas sobre el Consejo de Decanos y yo le hablé del CONAPROF, entonces nos ofreció estar de todas maneras en la inauguración del CONAPROF, porque le dije, y porque anecdóticamente él era el decano de Moquegua en el 2008-2009 cuando se dio el primer CONAPROF, y como el Colegio de Ingenieros cargó con buena parte de la obligación, participó. Entonces él tiene las ideas muy claras respecto a los colegios profesionales, entonces nos ha ofrecido estar allí, ¿no? Y otros temas sobre los que queríamos tocar es sobre la inclusión social y cultural. Esto pensando que como sociedad somos una sociedad fragmentada, entonces cómo se puede integrar, cuáles son los esfuerzos que hay que hacer. Yo creo que son básicamente culturales, ¿no? En un país que uno de los logros para ser un país fuerte es que todos los peruanos compartamos ideas respecto a temas fundamentales sobre nuestro futuro, ¿no? Otros temas tema fundamental, la seguridad ciudadana, que es tan importante en estos momentos. En estos momentos hemos visto un aumento, pero el enfoque va a ser un enfoque desde el punto de vista sociológico, o sea, qué cosa es lo que explica la conducta. También yo en una ocasión, en el Consejo de Decanos, cuando se presentaban nuevos decanos, en una ocasión hace 3 años, escuché a uno de ellos, el de psicólogo, un enfoque muy interesante del individuo. Uh-huh. Entonces, cómo los problemas de la formación desde la niñez, claro. Todos los problemas que se viven en los estratos más pobres van dejando una huella, claro, que es la que luego desemboca en distintos temas, quizás en el feminicidio, ¿no? Quizás en la inseguridad ciudadana y en otros temas, ¿no? Uh-huh. Entonces es un tema también interesante. Y otro tema es el tema de el impacto de la corrupción en la economía, el tema de la corrupción de la economía, porque esta es una anécdota que me queda de la primera vez que integré un gabinete, un gabinete presidencial en un consejo de ministros, y conversando con el doctor Javier da Silva Arruete, él me dijo algo que yo nunca lo había visto así. Me dijo, ser el ministro de Economía de Suiza, me dijo, es fácil. Me dijo, hay un montón de dinero y hay que ver en qué se gasta. Si algo sobra es el dinero. Me dijo, ser ministro de Economía en el Perú es otra cosa. Hay muy poco dinero y un montón de necesidades. Hay dinero, vemos que este año no. Claro, pero por eso le digo, ese es el retrato, esta es una frase del año 2000. Claro. ¿Ya? Es el retrato del país del año 2000. El efecto económico, el crecimiento económico que tuvo el Perú fue muy importante y hoy día
si algo no se puede decir es que falte dinero, ¿no? Pero sin embargo no se puede gastar, y sin embargo las obras no avanzan, son muy lentas. No hay proyectos. Claro, la gran inversión siempre es inversión privada realmente, ¿no? La inversión pública es una pequeña parte, pero por lo menos esta inversión pública tendría que ser eficiente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el efecto de la corrupción, ¿no? Y este tema también va a estar relacionado con otro tema que es un tema más difícil, que lo habíamos tocado como los poderes fácticos y las economías ilegales, que creo que explican mucho de lo del país de hoy en día. Aquí uno se hace preguntas. Esto que le digo lo escuché de un conferencista internacional en una conferencia sobre prospectiva, en un análisis de lo que iba pasando en el mundo, ¿no? Entonces hablaba, por ejemplo, el caso de México. El narcotráfico había llegado a tener una fuerza tan grande que retaba al gobierno de México, y México es una nación grande, y sin embargo se atrevía a retar al gobierno de México, es decir, casi de alguna forma de decirlo, retarlo militarmente, ¿no? Entonces, ¿cuántas economías ilegales tenemos en el Perú? Narcotráfico, minería ilegal, contrabando, tala ilegal, y hay muchas más. Entonces, eso es un tema que también merece una reflexión, y de alguna manera tiene algún vínculo con el tema de la economía y la corrupción. ¿Qué pasa allí? Entonces, ¿por qué es que no podemos avanzar con los proyectos que suceden, ¿no? Va a ser un debate muy rico, y 2 días van a quedar chicos. Son solamente 2 días, no se dispone de mucho tiempo. Ajá. Lo que esperamos es la calidad de los conceptos, de los expositores, y el valor de abordar temas difíciles y decir algo respecto a ellos. Y dar sobre todo recomendaciones, ¿no? Al final de eso debería quedar una recomendación. Como una parte final, se había recibido la solicitud, ya que una semana después van a ser las elecciones para el Congreso que va a estar vigente hasta el 28 de julio del 2021. Entonces, dar oportunidad a los candidatos, digamos, más importantes, dentro de aquellos que tengan una mayor intención de voto, porque imposible, claro, para 20 y tantos, darles oportunidad, y más bien preguntarles opinión respecto a los temas que se hayan conversado acá. Es importante seleccionar un grupo de asistan. preguntas, y esa sería, digamos, la condición, ¿no? No que vayan a dar un discurso político, sino a responder sobre tal tema, qué es, sobre tal tema, qué es, sobre tal tema, cuál es su concepción, cuál es su enfoque, cuál es su ¿Y es en qué propuesta. parte del programa estaría ubicado? Sería al final del programa, después donde dice conclusiones y recomendaciones. Hay un tema ahí, el rol de los colegios profesionales. Hoy también yo personalmente percibo, especialmente del lado de Indecopi, que nos mira o que nos quiere calificar como una barrera a la competencia. Así es, ingeniero. Esperemos entonces que ese CONAPROF sea pues un mecanismo, ¿no?, para alcanzar soluciones concretas, vías que nos lleven realmente a todos los peruanos a condiciones mejores, ¿no? Cuanto menos partir de decir, Más estos equitativas. problemas están sobre nuestra mesa y estos problemas existen. Busquemos la solución, ¿no? ¿Quiénes deberían asistir, ingeniero, a usted la invitación? ¿Quiénes deben asistir a este CONAPROF? No tiene costo. Ajá. El auditorio es bastante grande, el ingreso es libre. Se ha tratado de que el precio no sea una barrera para que las personas puedan participar. Entonces la invitación es a todos los profesionales. Muy bien. Y luego de esto Principalmente. ¿hará alguna publicación? Sí, al final.
Muy bien, porque que se alcanzará el presidente, ¿no? quienes no asistan pues van a estar también expectantes a qué conclusiones y hacia dónde podemos enrumbar, ¿no? Y que realmente la ciudadanía también fiscalizar un poco el accionar pues, de nuestras autoridades a quienes elegimos como este 26, ¿no? Es que hay un momento en que no se puede vivir en un país de fiscales y policías. Hay un momento en que tiene que haber confianza en que las cosas se pueden hacer bien. Claro, por eso uno tiene, eso es parte del cariño que uno le tiene a su país, esa es parte de la ética, especialmente en los profesionales. Uno no puede estarse cuidando los bolsillos por donde quiera que va, es una forma de vida, uno se acostumbra finalmente, es ley de la selva, no es justo. Pero no es la mejor forma de vivir. Hay que comenzar por la educación. Sí, y bueno, que el tema está ahí en Conapro. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias por estos minutos y realmente éxitos. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias.